Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy, Adrián y yo conversamos con el analista deportivo Javier Gorbea sobre eventos recientes en el deporte nacional e internacional en estos tiempos huracanados. Suscríbanse a nuestro podcast a través de Apple Podcast o escúchennos en SoundCloud. Déjennos una reseña de 5 estrellas en iTunes para ayudarnos a llegar a más gente y síganos en Facebook, Instagram y Twitter para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Bueno, hola otra vez, saludos nuevamente. Ustedes saben que nuestro propósito, nuestra intención es grabar un programa semanal, pero la semana pasada Irma nos cambió los planes un poquito. Esta semana María nos trató de cambiar los planes, pero no, todavía estamos a tiempo. Así que Javier Gorbea nos correspondió el llamado de auxilio y está aquí con nosotros y vamos a hablar un ratito de deportes y de Canelo y de qué más, Andrés. Y de todo lo que se nos ocurra, como dice el podcast. Vamos a hablar de todo lo que se nos ocurre. Bueno, antes que nada, muchachos, gracias por la invitación. Quería felicitarlos. Yo he estado escuchando algunos de los podcasts que ustedes han hecho y hacía falta que hubiera una perspectiva, ¿no? Del otro lado, como dicen por ahí, del otro lado de las cosas que... Esa es la intención, de hecho, nos escribieron el otro día por Facebook diciéndonos que nos extrañaban, que por qué no habíamos grabado. Sí, mucha gente nos preguntaba que qué viene después, qué viene la próxima semana, y gente nos escribió por Facebook, le agradecemos un montón ese apoyo. Un saludo a la gente que está pendiente. Y hoy cuando hablemos de deporte, yo sé que tú eres fanático, pero hoy cuando hablemos de deporte la gente va a ver que los independistas también estamos pendientes de todo eso y que... Sí, porque mira, un poco nosotros antes de que viniera el huracán pasado, Irma, pues teníamos preparado un programa con otro tema, un tema más denso de política, de historia. ¿Te lo quieres tirar como un preview? No, vamos a guardarlo por si sucede otra. Y un poco lo íbamos a tirar esta semana. Y de repente, pues, surgió este nuevo huracán y dijimos, mano, pues tenemos que sacar algo. Y gracias a Javier que hoy mismo, ¿verdad?, nos sacó del boquete y él estaba en lista para otro programa más general, digamos, sobre el deporte nacional que todavía se va a dar. Todavía se va a dar. Pero queríamos entonces hablar de lo más reciente y queríamos, básicamente, explícanos, Javier, por qué... En vez de tener a dos abogados hablando de deporte, ¿en qué has trabajado? ¿Cuál es tu trasfondo? Pues mira, yo cuando yo me gradué, yo estudié en el colegio Notre Dame en Cagua. Allí me gradué de high school. Y luego entonces... Como Juan Dalmau. Como Juan Dalmau. Incluso varios de los maestros que le dieron clase a Juan me dieron clase a mí en algún momento. Pero tú eras más brillante que Juan Dalmau. No, Juan dejó huella, no te creas. Juan dejó huella allá en el colegio. Incluso a mí nunca me olvidará cuando Juan corrió a la candidatura a la gobernación, entrevistaron a algunas de las maestras allá en el colegio y para muchos tanto para mí como para muchos de mis compañeros, pues fue algo bien bonito ver eso y que un candidato a gobernación pues hubiera estudiado en el colegio Notre Dame. Luego de eso entré a la UPR en estudios sociales y no me gustaron realmente, y entonces para el 2004 a través de un contacto entré al mundo del periodismo, me cambié, estudié periodismo deportivo y llevo 14 años, wow, escribiendo para el periódico Claridad. He estado en algunos programas de radio como La Descarga Deportiva, lo que originalmente era La Descarga Deportiva, que ahora se llama La Descarga Original. También estuve en Guapa Televisión en algunas ocasiones como analista. Por razones que son bien graciosas, ahí me han identificado mucho con el boxeo, y si quieres esa te la hago corta. Cuando yo empecé a escribir a finales del 2003, yo no tenía carro y al día de hoy no lo tengo. Pero entonces no tenía carro, y cuando me dan la oportunidad de escribir para el periódico Claridad me dicen, bueno, pues trata de escribir de lo que más cerca se te haga. Y en ese momento se dio la coincidencia de que Juan Manuel López y Iván Calderón se estaban desarrollando. Ya Miguel Cotto también, todavía no era campeón mundial, pero ya había empezado en su carrera profesional.
Y entonces se dio que había una compañía promotora que hacía sus peleas en el Pedrín Zorrilla. Y de mi casa al Pedrín Zorrilla hay que caminar un poco, pero son como 20, 25 minutos. Y entonces yo empecé a cubrir mucho boxeo. Y se dio que un programa de Mayagüez, no me preguntes cómo llegó hasta allá, uno de los escritos o algo. Un programa de Mayagüez se interesó en que yo le trabajara a analista, tanto de boxeo como... en que yo trabajara analista de boxeo y ahí pues la gente me empezó a identificar con el boxeo, pero también he cubierto eventos. Yo trabajé en los Juegos Centroamericanos del 2010, los Juegos que fueron aquí en Mayagüez, incluso en ese me tocaron los deportes acuáticos, yo estaba a cargo de 4 deportes. He cubierto también eventos de voleibol, de baloncesto y de muchos otros deportes y estamos aquí hoy, incluso vamos a hablar, además del boxeo, que está caliente. Está caliente. Por lo que pasó anoche. Sí. Me gustaría también tocar el tema de Adriana Díaz, la muchacha de tenis de mesa, que ayer ganó, sin duda, el logro más importante que ha obtenido Puerto Rico en unos juegos, en la historia del deporte de tenis de mesa. Nítido. Pues vamos allá entonces. Vamos a empezar con eso que mencionaste. Ayer, el domingo, ¿verdad? Porque este programa sale publicado mañana martes. Estamos grabando hoy lunes por la tarde. Y el sábado por la noche fue la pelea de Canelo Álvarez, mexicano, y Triple G. No lo venía a pronunciar porque es Gennady Golovkin. Gennady Golovkin. Yo que cubro el boxeo nunca he podido aprenderme el del medio. Sé que es con G, pero es bien difícil de pronunciar y lo he tratado 2 o 3 veces y ya me rendí, así que vamos a dejarlo en Triple G. Y que el pana mío dice que es The Great, pero se lo inventó. Mira, fue una gran pelea. Yo tengo que hacer una aclaración que no vi la pelea, así que instrúyanme. Mira, fue una gran pelea en el sentido de que yo creo que la gente esperaba una pelea más tome y dame. Sin embargo, los dos peleadores se dieron cuenta temprano que el otro pegaba. Y entonces yo creo que a Golovkin le tomó 3 asaltos descifrar el estilo de Canelo. Y ya a partir del cuarto se dio cuenta de que el jab de Golovkin, que es uno de los mejores de todo el boxeo, le iba a dar mucho problema a Canelo. Canelo hace muchas cosas bien, pero dos defectos que tiene, si se puede decir así, bueno, uno realmente es que es lento de piernas. Claro. Él tiene mucha velocidad de mano. Y de cadera, pero, ¿no? ¿O me equivoco? Mira, el de cadera es lo suficientemente efectivo para esquivar golpes. Incluso hizo fallar mucho a Golovkin. Y cuando uno analiza la pelea, uno dice, pues mira, se la puedes haber dado a Canelo. Porque si tú miras los point stats, las estadísticas de la pelea, Canelo dio 7 puños de poder más que Golovkin. Pero en una pelea como esa, tú tienes que analizar otros factores. Por ejemplo, en el boxeo existe lo que se llama ring generalship. ¿Qué quiere decir ring generalship? Cada peleador tiene su estilo y a través de las peleas tú lo vas notando. Y cuando tú analizas una pelea cerrada, tú tienes que ver qué tipo de pelea se está peleando, a quién favorece el estilo de pelea, el ritmo de pelea en el que se está peleando. ¿Quién es el agresor? ¿A eso te refieres en parte? Ese tipo de cosas. ¿Quién es el agresor? ¿Quién está buscando la pelea? En el caso de Golovkin ayer, quizás Canelo tuvo, por ejemplo, en el 11 y en el 12, Canelo tuvo momentos bien buenos. Pero si tú ganas el asalto y si tú tienes un buen golpe, pero pierdes 2 minutos del asalto porque te están dando constantemente con el jab, la posibilidad es que el asalto lo gane quien más conectó. Claro. O sea que en ese sentido, el consenso parece ser que Golovkin ganó la pelea probablemente 8 asaltos a 4. Ese parece ser el consenso. Obviamente hay una juez que la dio 10-2 y eso ha creado 10-2 Canelo. Sí. Y eso ha creado allá en Las Vegas un outrage tremendo. Vi una noticia que la suspendieron. La suspendieron y yo me alegro, bueno, no me alegro de que hayan suspendido a alguien. Sí, pero creo que era algo que el boxeo tiene que mejorar. ¿Qué me refiero?
ya había un patrón con esa misma juez en peleas anteriores. Sí. Cuando Miguel Cotto peleó con Canelo en noviembre del 2015, te lo digo yo que estaba allí, la pelea fue 11-1 en esa tarjeta. Y todo el mundo está de acuerdo en que esa pelea, Canelo dio los mejores golpes. Pero Cotto tuvo muchos momentos donde pudo outboxear a Canelo. Y esas tarjetas, las tres fueron más holgadas de lo que debieron haber sido. Pero 11-1 es 119-109. Sí, de loco. Y cuando peleó con Mayweather, que mucha gente lo vio coger una chiva y un árbitro la dio 12-0. Cotto. Mayweather. Cuando Mayweather peleó con Canelo. Claro. Hubo una juez que la vio 12-0. Hubo una juez que la vio 6-6. Que esa también en su momento la suspendieron. Y hubo esta que la vio 8-4, que todavía no se tú sabe. dices, mano, hay que buscar para encontrar los 4 asaltos. Está brutal. Y de hecho, en el 2016, en la pelea, una pelea entre Lomachenko y Walters, hubo una pelea en que los ejecutivos de Top Rank pidieron que ella se inhibiera o que ella no participara como juez. No sé cuán común es eso tampoco. También tiene que ver con que ella está casada con un árbitro. Y ese árbitro trabajaba, que creo que primero pidieron que inhibieran al juez y luego entonces se determinó que era más fácil inhibir al árbitro. Pues porque cada comisión tiene sus criterios, ¿no? Para la selección de los jueces. Pero una de las cosas que yo creo que el boxeo tiene que mejorar es la impunidad. Yo creo que, y esto se va a parecer un poco a la política, pero yo creo que demasiadas veces premian a la gente que lo ha hecho mal. Y es que pasa demasiado, mano. Casi semana tras semana uno ve decisiones que... Y en una pelea como esta le hace mucho daño al boxeo, porque esta era una pelea donde, yo te diría que por más de un año, desde que Canelo se ganó a Cotto en el 2015, ese nombre de Triple G estaba sonando. Triple G Canelo, Triple G Canelo, Triple G Canelo. Y fíjate, se han mencionado alternativas. Incluso hace unos años un periodista de deportes escribió que a él le gustaría, yo no sé si esto es viable o si la comisión de boxeo lo aprobaría, pero un comentarista de boxeo escribió que su manera de resolver las peleas de empate sería que se anunciara allí mismo un asalto 13, la pelea acabó empate. Tú anuncias que acabó empate y anuncias que le vas a dar un receso de 2. Cuando todavía los boxeadores están calientes. 15, antes era 15. Exacto. Antes era 15, claro. Eso tuvo otras razones de seguridad por las que bajaron. Que esa, si quieres, en otro programa nos podemos sentar a hablar de por qué bajaron de 15 a 12 asaltos. Y obviamente ahora también hay que tomar en consideración que la manera en que se preparan los atletas es muy superior a cómo se preparaban en los años... aún en los años 70 y 80 y todo tipo de entrenamiento y todo tipo de cosas, pero esa es una cosa que yo una vez recuerdo haberlo leído y en estos días salió a colación y dije, fíjate, esa no es mala. Sí, por lo menos te pone a pensar, está bien chistoso porque una amiga que estaba en casa viendo la pelea Argentina, cuando se acabó la pelea dijeron empate, no hay penales. Eso sí que a lo mejor hacer unos penales o algo. ¿Y qué es ahora, revancha? Pues mira, yo creo que sí. El contrato estipulaba que la revancha solamente la tenía Canelo. Eso indicaba que aunque Golovkin era el campeón, la realidad es, y uno no puede tapar el cielo con la mano, lo que se conoce como el A-side, la persona que era Canelo, y por eso a él le dan la cláusula de revancha. Pero este tipo de resultados no satisface a nadie, y lo que uno lamenta es que quizás no fue un Diego Corrales con José Luis Castillo. Sí, claro. Ni Marco Antonio Barrera ni Marco Antonio Barrera con Eric Morales, pero fue una bien buena pelea. Buena. Y el que haya un resultado inconcluso, pues sí afecta un poco al boxeo. Mano, ¿y te parece, esto como tú acabas de mencionar, pasa todo el tiempo y hay impunidad? ¿Tú crees qué va a pasar con esta jueza? Pues mira, yo creo que eventualmente va a volver al mundo del boxeo. Lo que a mí me gustaría, yo creo que hay varios factores que se deben considerar. Por ejemplo, yo creo que si un juez tiene una trayectoria de más de tres peleas con tarjeta
poco tiene que ser absurda, sí, porque tiene que haber un margen de error de deferencia. Porque lo interesante es lo siguiente, y la gente habla de lo que es un robo en el boxeo y lo que no. La manera como se anota en el boxeo es bien subjetiva. Y tú y yo podemos ver la misma pelea. Tú anotas la 8-4 a favor de Canelo y yo anotar la 8-4 Golovkin. Y vimos la misma pelea, la vimos de ángulos distintos, donde tú estabas ubicado en el ring. Donde tú estabas ubicado en el ring no era necesariamente donde yo estaba ubicado, quizás tuviste un puño de mejor ángulo que yo. Y eso, lo del sábado no se considera un robo. Lo que llama la atención es el 118-110 Canelo. Porque es bien difícil tú decirme que Golovkin solamente ganó el asalto 4 y el séptimo. Eso es bien difícil. Y es curioso que ese séptimo asalto que ese juez se lo da, otro de los jueces se lo da a Canelo, que yo no sé cómo tú le puedes dar el séptimo a Canelo. Exacto, y esa no fue ella, esa no fue la jueza cuestionable. Y eso es lo que provoca el empate. Si ese juez anota el séptimo asalto, claro que pareció ser claro de Golovkin, pues entonces también hubiera sido un split decision. Parece como si nosotros tres aquí dijéramos, bueno, ¿qué resultado queremos? Y entonces nos olvidamos del conteo de cada round, ¿verdad? Que se supone que hiciera cada uno. No, y acuérdate que el boxeo, tú lo anotas round por round. Claro. Y cada round tiene personalidad propia. Cada round tiene personalidad propia. Yo he visto peleas donde alguien está, es bien raro que pasa. Pero el día de ayer ha estado perdiendo 9, 10 asaltos. Y de repente se zapa un puño. A mí nunca se me olvidará. No la ganó. Pero Julio César Chávez Jr. Con Maravilla Martínez le dieron una clínica por 11 rounds. Y en el 12º asalto Chávez lo tumbó con un golpe. Que dice la gente que estaba allí, yo no pude cubrir esa pelea, pero dice la gente allí que el MGM Grand, que fue donde fue la pelea, hizo un estruendo bien grande, y personas que están allí me dicen, ese es el estruendo más grande que yo he visto, porque allí en Las Vegas se meten miles y miles de fanáticos mexicanos. Y los mexicanos como que quieren más incluso a Chávez Jr. que a Canelo, o me equivoco, cuando Canelo es mucho mejor. Mira, yo creo que ese era el caso hasta ayer. No. Yo creo que ese era el caso hasta que ellos pelearon. Obviamente, en el caso de Chávez Jr., no importa lo que Chávez Jr. hiciera en su carrera, seguir el legado de Julio César Chávez padre era bien, bien difícil. Julio César Chávez padre probablemente el mejor peleador en la historia de México. Julio César Chávez llegó a estar 89 peleas antes de que lo tumbaran. 89 peleas antes de que lo tumbaran. Y le ganó una figura que eran emblemáticas. En su momento se ganó al Macho Camacho, en su momento se ganó a Meldrick Taylor, que fue un medallista olímpico de 1984. Y eso lo hizo un ícono en México, en un momento donde México necesariamente no tenía, después de Salvador Sánchez, México no había tenido una figura de ese calibre. Pues mira, yo no vi la de Canelo, pero vi una el viernes de Jesús Rojas. ¿Viste esa pelea? La vi y créeme que me dio muchísima emoción. ¿Verdad? En el sentido, además obviamente... Expliquen rápido, en un minutito quién es para que la gente... Bueno, Jesús Rojas es un muchacho yo nunca lo había visto, es la primera vez. Jesús Rojas es un muchacho que es lo que le dicen en el boxeo, él era un prospecto bastante respetado cuando filmó al principio de su carrera. Y sufrió dos o tres derrotas que no estaban, que no se esperaban. Pero de todas, creo que no son tantas tampoco. Él perdió una y tuvo una pelea con Jorge Arce, con el travieso Arce, que yo creo que estaba a punto de noquearlo. Y se le zafó un golpe por detrás de la cabeza y la pelea fue declarada no contest. Y a veces esos peleadores, y yo creo que en ese caso aplica, como que se ganó una fama de ser un peleador sucio. cuando él en ese momento metió la cabeza, y es el tipo de cosas que puede pasar en el boxeo. No es tan frecuente, pero sí pasa. Y entonces él tuvo unas diferencias con sus promotores, y le ha tomado mucho tiempo, aunque como tú dices, no es que haya perdido muchas peleas, pero le había tomado mucho tiempo como que recuperar su estatus de una figura prominente. Y hace 2 peleas atrás
Él fue a una cartelera de Oscar de la Hoya donde le echaron un prospecto que ellos dijeron, mira, este chamaco ya tiene una derrota, tiene un no contest, yo creo que está ready, y lo echaron. Y a Durval le dio una pela. Y entonces lo echaron con este muchacho, Claudio Marrero, dominicano, que era un muchacho que tenía una fama de ser bien rápido de manos, y la verdad que lo es. Pero, ¿ustedes se acuerdan de Ricardo Mayorga? Ah, seguro, el ¿Ustedes nicaragüense, se el acuerdan de Ricardo matador. Mayorga, que hablaba. Un bocón. Que hablaba y Que comía pollo en el pesaje y fumaba un cigarrillo. Y hacía muecas. Sí. Pues este muchacho hacía lo mismo. Cuando tiraba los golpes, sacaba la lengua y hacía Por esto. eso es que ese knockout no lo disfrutamos y tanto. poco a poco, Jesús Rojas le dio problemas. Siempre la velocidad de mano. Cuando tú peleas con alguien que es más rápido de manos que tú, te va a tomar 2 o 3 asaltos. Descifrar, ok, ¿de qué manera yo brego con esto? La pregunta es si lo vas a poder descifrar o no para el resto de la pelea. Y ya en el cuarto o quinto asalto tú veías que Kiki Rojas tenía golpes al cuerpo, gancho a la cabeza, golpe al cuerpo, gancho a la cabeza, y ya lo estaba poco a poco desgastando. Y cuando vino el knockout, yo pensé que se iba a parar. Porque él se recuperó. Pero es una señal de que aunque no lo estaba mostrando con los gestos, dicen que en el boxeo, cuando los boxeadores dicen que no le dolió, le dolió. Claro, como pasó en la pelea de Golovkin, los primeros 3 rounds ellos moviendo la cabeza. Eso es una admisión al juez de que te tostonearon. Bueno, el puño del knockout lo negó. No, y él estaba consciente en 6, pero dijo, yo no voy a coger ese castigo por 4 o 5 asaltos más. Así que él gana un título interino. Luego después nos podemos sentar a explicar qué es un título interino, qué no es un título interino. Sí, para eso, pero ¿cuántas divisiones hay? Es que ahora hay... Son 17. 16, ajá. Pero para sentarnos un título interino no necesitamos un podcast, necesitamos un maratón. Un día que hagamos un radio maratón de 10 horas, pues nos sentamos a explicar lo que es un título para recaudar fondos para radio. Nos sentamos a explicar lo que es un título interino y un título regular que también existe. Antes de pasar al próximo tema que va a introducir Adriana, tengo que decir de Mayorga que recuerdo en la pelea de Trinidad que tanto me gocé antes de que Tito lo noqueara. Cuando suena ¿verdad? Cuando chocan guantes, papá Trinidad le dice, va a ver si vas a hablar tanto ahora. Antes de que empezara la pelea. A mí nunca se me olvidará que él el primer asalto le puso la quijada a Tito y como no me duelen tus puños. Y fue precisamente, Tito lo tiró con un gancho al cuerpo en el 8, pero el segundo palo fue exactamente el mismo. Lo recuerdo que jugó con la rodilla como si estuviera bailando, chacho, tambalea cualquiera. Bueno, ahora vamos a hablar de Adriana Díaz. Cuéntanos, Javier, ¿qué significa esa medalla de oro de Adriana Díaz? Mira, antes que nada también se llama Adriana. Sí, la tocaya. Las Adrianas son buenas. Yo soy fan. Mira, cuéntanos qué pasó primero, antes de darte tu impresión. Puerto Rico estaba jugando el torneo panamericano adulto. El torneo panamericano adulto que juega toda la región, Brasil, Estados Unidos, toda la región que conforma. ¿Adulto es que los Juegos Panamericanos, ok. Existe el torneo juvenil, que es hasta 18 años. Y existe el torneo adulto, que puede jugar cualquier jugadora que juegue ping-pong en el continente. Claro, tú tienes que tener un ranking mundial y solamente se permite jugar por país. El máximo que tú puedes tener jugando según cada país son 4 jugadoras. Incluso eso para las Olimpiadas refleja un problema porque ese es un deporte que es dominado por los países asiáticos, sí, ¿no? Pero China, Corea, esos países están a un nivel distinto y todavía lo están. Pero en el caso de América, pues en el caso de Panamericanos, constituye la gente que participa en Juegos Panamericanos: Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico, Venezuela, México. Y entonces Puerto Rico ganó su grupo. El grupo de Puerto Rico era Chile, Perú, México y Puerto Rico. Puerto Rico ganó su grupo, que se compone de Adriana Díaz, Melanie Díaz, que es su hermana y que también son... esa familia de Utuado es otra cosa, porque esa gente tiene como 4 hermanas que juegan, el primo fue a las Olimpiadas, eso es otra cultura allá en Utuado. Y también tienen una muchacha que se llama Daniela Río, que se ha especializado en doble,
pero que ha mejorado muchísimo en su juego de sencillo. Pues Puerto Rico ganó su grupo. Le ganó a Chile, a Perú y a México, lo cual es bien bueno porque 2 de esos 3 los vamos a ver en los Juegos Centroamericanos del 2018. Donde Puerto Rico es el campeón defensor, por equipo. Y eso no se esperaba hace 4 años. Quizás ahora, pues la circunstancia es un poco distinta. Lo que pasa es que cuando ellas compitieron hace 4 años, Adriana tenía 13. Imagínate. O sea que yo creo que ellos pensaron que tenían un buen equipo, pero no estaban seguros si, debido a que el equipo no había estado enfrentando ese nivel constantemente. Tenían la madurez. Exacto. Y lo hicieron, ganaron, y ahora yo me atrevo a decir que para el 2018, que son los centroamericanos, van a tener una oportunidad real ellas van a ser las favoritas en los centroamericanos, pero los panamericanos son otra cosa. ¿Por qué son otra cosa? Porque en los panamericanos, Estados Unidos y Brasil tienen equipos de gran nivel. En los últimos panamericanos, Puerto Rico llegó tercero. Y eso seguía siendo un poco una sorpresa porque venías de ganar oro en los centroamericanos, pero el nivel panamericano sube. Y a mí me llamó la atención de este torneo varias cosas. Puerto Rico ganó su grupo, primera ronda, eran los favoritos y lo debían hacer. Puerto Rico en el cruce de los últimos 8 le tocó Canadá, que de los países que cualificaron a los últimos 8 era el más duro. ¿Por qué? Porque Canadá tiene una muchacha que está rankeada bien arriba, que está sobre el nivel de las otras jugadoras de ese país, que no es que sean malas, pero esa jugadora está rankeada y ella ganó sus 2 juegos. Eso obligó a Puerto Rico a ganar los otros 3 juegos, porque se juega un formato de 5-3. Okay. Se juega un formato de 5-3. Y Puerto Rico llegó a las últimas 4, se vio con Estados Unidos y estuvo a nada. Puerto Rico perdió 3-1 por equipo y estuvo a nada de ganarle a Estados Unidos, al punto de que Adriana perdió con esta muchacha a la que se ganó en la final. Ella perdió ese juego, pero Melanie y Danieli perdieron en 5 sets sus respectivos juegos, los juegos que perdieron, y en uno de ellos Danieli tuvo match point. O sea que las posibilidades hubieran sido, y eso en mi opinión confirmó a Puerto Rico, a Brasil y a Estados Unidos como los 3 equipos, sin quitarle mérito a Argentina, que también llegó a los últimos 4. Esos son los 3 equipos a ganar los Juegos Panamericanos del 2019, que son en Lima, Perú. Y ahí puede pasar, entre esos 3 equipos, puede pasar cualquier cosa. Pues entonces, una vez se acaba el por equipo, a partir del sábado se jugaba el individual. El individual cuesta de 64 jugadores y es eliminación sencilla. La crema del hemisferio. Y es eliminación sencilla. En el caso de Adriana, por estar entre las mejores ranqueadas, cogió bye. A mí me llamó la atención que tanto Melanie como Danieli y la hermana de Adriana cualificó a los 64, que tiene que jugar un torneo clasificatorio como se hace en el tenis, cualificatorio. Ya clasificó, no pasó en la primera ronda, pero Melanie y Danieli, que están por debajo del nivel de Adriana, sí cualificaron y ganaron un juego. O sea que poco a poco el nivel de ellas también sigue subiendo. En el caso de Adriana tuvo que jugar 6 juegos en 2 días. Y la número 1 ranqueada del torneo era precisamente la canadiense. La canadiense que era una de las 2 derrotas que había tenido Adriana. Adriana había perdido 2 juegos por equipo. Uno con la muchacha canadiense, que ellas pasaron como quiera porque ganaron los otros 3 juegos. Y una con la muchacha estadounidense, que fue un juego a 5 sets. 3 sets a 2, ganó la estadounidense. La estadounidense, no sé si es una estadounidense de origen chino, étnico, o hay mucha nacionalización en estos torneos. Acuérdate también que, como pasa en todos sitios, ha habido migración ha habido migración a diferentes países. O sea, que hay jugadoras de ascendencia asiática. Que son americanas. Eso también pasa en Brasil. La jugadora con la que Adriana más problemas tiene
y de eso voy a hablar ahora un momento. Está Cachi Bruna, de Brasil. Y la francesa, si no me equivoco, ella pierde ella en las perdió, Olimpiadas. Ella perdió con una francesa de origen asiático también. Que era de origen japonés, exacto. pero la última, la que más problemas le ha dado a Adriana en su carrera, ella ha jugado 15 veces. Que es poco usual porque normalmente en el tenis de mesa tú no te ves con alguien esa cantidad de veces. Está Cachi Bruna y Adriana tiene 8-7 contra ella. Ella ha jugado 15 veces, Adriana ha ganado 8. Pero en el Panamericano Juvenil, que fue hace unos meses, Adriana estaba adelante 10-4. 10-4 en el último set y lo perdió 12-10. Y entonces lo increíble es que ella no pudo ganar el Panamericano Juvenil. El papá, que es su entrenador, decidió que se cogieran un break porque entendía que había jugado muy bien. Y ahora en el adulto, que podía jugar cualquier jugadora de ese hemisferio, pues entonces Adriana fue ganando su juego y Brasil, como te comenté, es una potencia grande. Incluso Brasil ganó por equipo. Lo que te dije de Estados Unidos lo ganó nosotros y perdió con Brasil. Cuando digo nosotros me refiero a Puerto Rico. Claro. Pero entonces Takashi Bruna y Willing son las dos representantes de Brasil. Y por una razón que nadie entiende, y tú sabes que los deportes es así, Willing siempre saca a la canadiense. Es algo que yo no sé si es mental o lo que sea. Cuando Willing sacó a la canadiense, que estaba primero rankeada, pues Adriana se convirtió en la favorita, porque ella era la segunda favorita del torneo. Pero la muchacha de Estados Unidos que Adriana le ganó, primero que tiene 27 años. ¿Y Adriana qué edad tiene? Y Adriana tiene 16. 16 años. O sea que y esa muchacha fue la medallista de oro de los últimos Juegos Panamericanos en el 2015. Fue la medallista de oro de los Juegos Panamericanos en el 2015. Y uno pensaría, a nivel adulto, a diferencia de los equipos, los sets se juegan de 7-4 en vez de 5-3. Uno pensaría que para una jugadora con más experiencia le convendrían los juegos más largos. Y sin embargo, Adriana vino y se la ganó 4 sets por 3. Y yo digo que es la victoria más importante. Adriana ha tenido victorias bien significativas. Incluso el año pasado ganó el US Open. El US Open, que es un torneo donde están las mejores jugadoras de Estados Unidos. Pero yo creo que ganarse a todas las del hemisferio en una competición adulta, a los 16 años, que de ella fue a las Olimpiadas a los 15. Sí, más o menos, ¿dónde rankearía eso en términos de logros deportivos de un individuo puertorriqueño, mujer u hombre? O sea, es una... obviamente, yo creo que la medalla olímpica de Mónica... medalla olímpica de Mónica va a ser siempre, pero Adriana... Si Mónica no acude a los Juegos Centroamericanos, y eso podría ser una posibilidad, porque primero que ya Mónica ha jugado en 2 Juegos Centroamericanos, y los Juegos Centroamericanos, aunque obviamente es una representación por Puerto Rico, no detienen el ciclo normal el ciclo normal del tenis. Pues si no fuera Adriana, la única otra atleta, en mi opinión, que tiene los logros para ser abanderada del equipo de Puerto Rico es una muchacha judoka que se llama María Pérez, que no solo fue a las Olimpiadas, sino que acaba de ganar un subcampeonato mundial. Pero lo que Adriana ha hecho, lo que Adriana y el grupo, porque hay que darle crédito, yo creo que a todo el grupo, es que hace 4 o 5 años en Puerto Rico el tenis de mesa no estaba en el radar de nadie. Incluso para aquellos Juegos Centroamericanos que Puerto Rico ganó oro, eso no estaba. No porque no quisieran, sino porque no era un deporte tan conocido. Eso no estaba originalmente en la transmisión de televisión asignada. Y cuando vieron que Puerto Rico siguió avanzando, pues se hicieron los arreglos pertinentes, y el Comité Olímpico en eso hay que darle mucho crédito, que hizo los arreglos pertinentes para que se permitiera que Puerto Rico pudiera ver esa medalla de oro para centroamericana. Después cogimos bronce, después Adriana clasificó a las Olimpiadas. Y también en masculino está el chamaco Alan,
¿Cuál es el nombre? Obrador. El chamaco tenismesista bueno también. No, a Brian Perdóname. Afanador. Brian Afanador, ya. que es su primo y que también cualificó a los Juegos Olímpicos. Pero en el caso de Adriana, lo que llama la atención es que a los 16 años está jugando con jugadoras que empezaron a jugar cuando ella no había nacido. Y no es los campeonatos o las medallas que nos han dado hasta ahora, es que es un equipo joven que, promete. Y siempre que hay un triunfo puertorriqueño en lo que sea, en el área del deporte, sale a reducir, yo creo, y lo digo sin que me quede nada por dentro, sale a reducir lo mejor del puertorriqueño en el sentido de que ningún puertorriqueño nunca le va a ir a otro país en su deporte Hay que ser bien carne de puerco, no, pero mira, aunque no lo aplaudan y digan que ellos favorecen otra alternativa política, ni nadie nunca le va a ir. ¿O tú de verdad crees que aquí se hubiera formado el reportero que se formó cuando Puerto Rico le ganó al Dream Team? Que la gente ponía la foto de Carlos Arroyo, de Carlos Arroyo y el Team Rubio, que fue más reciente. O la misma Mónica. Mira, yo digo que la medalla olímpica de Mónica tuvo una característica particular. Puerto Rico, en su historia, había competido por una medalla de oro en 3 ocasiones en su carrera. En el 1984, en el 2012 y en el 2016. Y uno dice, bueno, pues, aunque Mónica es la primera en ganar, ya había ese precedente, pero hay 2 cosas significativas que yo creo que hicieron lo de Mónica aún más grande de lo que fue, obviamente, además de que se ganó. Cuando los Juegos de Los Ángeles de 1984, además de que el tipo iba con Pernell Whitaker, que era difícil para empezar. A quien después Tito Justicia. Pero no existía, sí, eso es correcto, pero no existía la cobertura que tienen ahora los eventos. Obviamente, las Olimpiadas era un evento que sacaba miles y miles de viewers, de la gente que la veía, pero no tenía la misma cobertura mediática que tiene ahora. Y en el caso de Jaime Espinal, lo que yo creo que afectó a Jaime fue la medalla de Jaime no estaba, y él mismo te lo va a admitir, no estaba en el libreto en aquel momento. Jaime ha seguido mejorando y ahora tiene el nivel para irse de tú a tú con el que sea. Pero en aquel momento no estaba en el panorama. Se esperaba que fuera incluso Gómez, el muchacho que había sido semifinalista, que había sido finalista mundial, el que tuviera la oportunidad. Y el hecho de que en la lucha se compite el mismo día, yo creo que afectó en el sentido de que no se pudo regar la voz a tiempo de que Puerto Rico estaba participando en una final olímpica. En el caso de Mónica, los días iban pasando y Mónica se iba ganando a gente que tú decías, mano, Mónica si juega bien se la puede ganar. Pero eso no estaba en el libreto. Cuando ella sacó a Viña Muguruza en la ronda de 16, que acaba de ganar ahora Wimbledon, o sea, y que ya ganó un French Open, y que ahora mismo es la número 1 del mundo. ¿Wozniacki también o no? No, ella se ganó a Muguruza. Se ganó a Kvitova, y que ha ganado Wimbledon, y se ganó a Angelique Kerber, que ese año ganó 3 de los 4. Y claro que venía de ganar Grand Slams ese año. No, ella ganó Australia. Sí, ganó Australia. Ella ganó Australia. El francés no. No ganó el francés, pero llegó a la final de Wimbledon. Y luego de que perdió con Mónica, ganó el US Open. Y cogió el number 1 seed. Ahí fue que llegó el número 1, porque ella la Olimpiada era 2, creo. Exacto, ella era la número 2 y cogió el number 1 después del US Open. Pero eso te decía que había algo grande pasando, y eso hizo que poco a poco se fuera pues creando expectativas, y gracias a Dios se dio, y es uno de los momentos deportivos que yo creo que en Puerto Rico va a pasar. Yo creo que humildemente que tiene que ser el más grande. Aunque cada cual, ¿verdad? A mí me gusta el baloncesto y cada cual tiene lo suyo. Cada cual... es difícil compararlo. Yo una vez hice esa pregunta en Facebook, que a veces pongo cosas de deporte.
Bueno, a veces no. La gente que me conoce va a decir que siempre. Pero yo puse esa pregunta en Facebook y obviamente tú tienes el hit 3000 de Clemente, tú tienes la victoria contra Estados Unidos, tú tienes la victoria de Estados Unidos, o sea que somos un país que... Tito de la Olla es otra cosa, pero... Que la gente ha querido hacer creer que es pequeño y sin embargo, tú miras esos logros deportivos y dices, de pequeño no tiene nada. Hablando de eso, ¿cómo ves el estatus del deporte en Puerto Rico? Pues mira, obviamente no hay duda de que Puerto Rico está pasando por una crisis financiera de la peor y obviamente sin entrar en discusiones todos sabemos de quién es culpa. Pero Puerto Rico está pasando por una crisis financiera y eso afecta el deporte. A mí me gustaría, y yo sé que encontrar fondos ahora mismo es difícil, pero a mí me gustaría que no se afectaran las partidas que van destinadas al deporte, pero también entiendo que si hacen recortes en salud y en otras áreas, pues el deporte se va a ver afectado. Pero yo creo que en los últimos años el Comité Olímpico, y yo creo que hay que darle crédito, han hecho un mejor trabajo en identificar las figuras que ellos entienden que tienen potencial para seguir creciendo. Tenemos que tener en consideración que hay 3 eventos en cuestión de eventos de importancia trascendental para Puerto Rico. Hay 3 eventos que están por encima en la importancia. Están los Juegos Centroamericanos, los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos. Donde Puerto Rico más medallas va a obtener siempre es los Juegos Centroamericanos. ¿Por qué? Porque ese es el área de Centroamérica donde Puerto Rico compite de tú a tú con los países centroamericanos y está a ese nivel. Ya a nivel panamericano, pues el nivel sube un poco y Puerto Rico obtiene medallas, pero obtiene menos medallas. Y yo creo que se ha hecho un buen trabajo en identificar qué atletas tienen potencial y los centroamericanos ayudan. Si alguien gana una medalla centroamericana de plata o de oro, no necesariamente de bronce, también hay que ver las circunstancias porque obviamente cada evento es distinto. Pero si alguien gana una medalla centroamericana, yo creo que se merece el derecho a ir a unos panamericanos. Si alguien gana una medalla panamericana, tú tienes que evaluarlo como quieras, porque hay deportes, por ejemplo, como las Olimpiadas. Hay deportes como las Olimpiadas, que tú sabes que el nivel de natación, por ejemplo, está muy por encima del nivel centroamericano y panamericano. Aquí tenemos un nadador, Jesús Quintero es un hombre que... No, nosotros tenemos Quintero es clavadista. Perdóname, claro, tienes razón. Nosotros tuvimos por varios años a Ricardo Busquets en la natación, que estuvo en final olímpica. Tuvimos a Vasallo, que fue un muchacho que representó a Estados Unidos por diferentes razones de las que hoy no vamos a entrar, pero que aquí en los Juegos Panamericanos de 79 sacó la bandera de Puerto Rico. Seguro. Cuando ganó medalla. O sea, que hemos tenido buenos nadadores. Pero el público cantó la borinqueña. Exacto. Pero la natación es un deporte, por ejemplo, que hay que evaluarlo. Pero, por ejemplo, Adriana, por ejemplo, cuando fue a los Juegos Olímpicos del 2016, la posibilidad de que pasara a los últimos 8 o a las últimas 4 era bastante remota, por lo que hablamos ahorita del nivel asiático. Pero que Adriana haya tenido la experiencia a los 15 años de irse de tú a tú en una olimpiada con las mejores del mundo y ganar un round, porque ella ganó un round a Nigeria, le permite que su desarrollo siga en aumento y mira ahora los logros que está obteniendo. Yo creo, y lo digo de todo corazón, en el 2024 yo no me atrevo a pronosticar medallas, pero en el 2024 para ganarse a Adriana en los Juegos Olímpicos va a haber que matarla. Así que en ese sentido, cada caso se evalúa caso a caso. A mí me gustaría que se estableciera mejor una manera donde se estableciera donde los muchachos pudieran dedicarse a entrenar todo el tiempo. Pero desgraciadamente ahora mismo en Puerto Rico no existe esa plataforma y muchos de ellos tienen que trabajar y entrenar en horas fuera a tiempo parcial, y eso nos pone en desventaja con países de la región. De eso no hay duda, porque hay otros países como Cuba, como República Dominicana,
que sigue invirtiendo en el deporte. Ha sido curioso porque los últimos 10 años Puerto Rico ha enfrentado una crisis. Hay otros países que han enfrentado crisis, que han seguido invirtiendo en el deporte, mientras que Puerto Rico... Sí, nosotros en los 90 no teníamos nada que envidiar la Dominicana, mucho menos a Venezuela en el béisbol, ¿verdad? O me corrige. Mira. Y ahora, bueno, un poco por entrar al draft y demás, y por las razones que sea, ahora no hay duda de que los mejores peloteros son dominicanos. Eso tuvo algo que ver. La regla cambió. La regla cambió para entrar al draft. Y los deportes son cíclicos. ¿No? Va a haber una época donde van a haber más, van a haber menos. Lo que sí cambió fue que entonces, cuando Puerto Rico entró al draft, los últimos años, se empezaron a establecer aquí academias de béisbol que están corriendo peloteros como Carlos Beltrán, como Carlos Delgado. Y eso ha ayudado nuevamente a que se estén formando los Lindor. Carlos Correa. Se estén formando los Carlos Correa, se estén formando los Javier Báez, que fueron muchachos que se criaron y se desarrollaron aquí en Puerto Rico. Y yo creo que si lo vienes a ver, ayer Correa y Lindor clasificaron a los playoffs. Edwin Rosario viene por ahí. Cleveland Y yo pierde. creo que el impacto que va a tener, que podrían tener los playoffs, los jugadores puertorriqueños, Baez, etcétera, puede generar otra época, quizás no como los 80, que las reglas de juego eran un poco distintas, pero sí una generación que sigue el béisbol. Nítido, Javier. Pues mira, la última pregunta, que ya nos hemos extendido un poco. Ahorita mencionaste a Claridad, mencionaste la descarga original, la descarga deportiva, y sé que tienes o tuviste una relación con Helios Castro. Mira, ¿Cómo era Helios, verdad? Mira, ¿Qué significó para ti? Yo, como les comenté, yo empecé en otra cosa y llegué al periodismo deportivo. A mí me gustó el deporte desde pequeño. Pero tengo la letra más fea del mundo. Y aunque me gustaba escribir sobre ellos, solo lo entendía yo. Es lo que a veces cuando escribía cosas, claro. La computadora te salvó la vida. La computadora me salvó un poco la vida. Pero como se dio mi relación con Elliot fue la siguiente. En el año 2003 yo acudí con mi mamá a una reunión de su clase y un vecino que me había visto de niño había escrito para el periódico El San Juan Star. Y había colaborado en aquel esfuerzo que se hizo para traer los Juegos Olímpicos de Puerto Rico al 2004, que a eso de eso también se puede hacer otro programa si quieres. Pero el Ichu, eso fue lo que originalmente trajo el Choliseo y el tren urbano. Esa era originalmente el plan original de esos eventos, además obviamente de que se convirtieran en lo que se convirtieron. Era con la intención de traer esos Juegos Olímpicos del 2004. Pero para hacerte un cuento largo corto, él me introduce a Joaquín Porrata, que es el director de lo que era la descarga deportiva. Y un día me invitan a un programa de radio y yo fui al programa a verlos hablar de deporte. Obviamente yo no me atrevía a hablar, eso ha cambiado. Bueno, yo siempre me he atrevido a hablar, porque yo soy independentista y los independentistas hablamos siempre. Pero hablar de deportes en claro, público. Y deferencia con aquella gente que sabía tanto. Y entonces Helios Castro me hizo una serie de preguntas. Y como a las 3 semanas, yo había escrito para el amigo mío que él quería ver si yo podía escribir o no. Como a las 3 semanas, Helios Castro me da una llamada y me dice: oye, me gustó tu artículo de tenis, el que hiciste para el amigo. ¿A ti te molestaría si lo publicáramos? Y yo les confieso que yo pensé que era una broma. Él me dijo que no, y de ahí pues se empezó una relación. El periódico Claridad estaba buscando. El periódico Claridad luchó mucho. Obviamente era un periódico con una línea independentista que en su momento le generó grandes problemas en Puerto Rico, pero se luchó mucho por ser un periódico completo y que la parte de deporte tenía que existir. Y entonces, pues ahí cuando Helios me pidió que hiciera ese artículo, se empezó a crear esta relación de que él me dijo: si quieres escribirle algo y lo quieres hacer, y por ahí empezamos. Luego en el 2005 yo me mudo a donde vivo actualmente y Helios Castro era mi vecino.
Y por ahí yo empecé a cubrir diferentes deportes, tuve la oportunidad, aunque Claridad es un periódico que es un semanario, de verdad he luchado mucho por obtener un sitial en la prensa puertorriqueña y tuvimos la oportunidad de cubrir muchísimos eventos a nivel clásicos mundiales, peleas de boxeo, etcétera. Hubo que hacerle tripas corazones, pero la cobertura se hizo y eso desarrolló mi relación con él. Ha sido una pérdida bien grande lo ocurrido en los últimos 2 meses, pero es parte del proceso de vida y yo siempre voy a tener una sonrisa cuando me acuerde de todo lo que me ayudó en el área del campo de deporte. Sí, mano, un tipo bien querido y que hacía, le metía mucha pasión a lo que hacía, así que eso es lo vamos a importante. extrañar. Y yo todo. quiero decir algo, y lo digo de todo corazón. Uno, y yo las tenía, uno podía tener sus diferencias, pero él ayudó mucho a que se creara conciencia nacional en Puerto Rico. De la manera que él narraba, el que más o el que menos decía, este señor se está gozando lo que está pasando aquí y la victoria de Puerto Rico. O sea, sí. Bueno, Javier, yo creo que eso es todo por hoy. Te lo agradecemos un montón por estar con nosotros, por hablar de un tema que a nosotros nos gusta un montón. Por instruirme y ponerme al día sobre un par de cosas. Para los Juegos Centroamericanos 2018 nos vamos a sentar. Vamos a ver qué pegaste. Vamos a hacer algo antes, pero para los Juegos Centroamericanos del 2018 nos vamos a sentar con medallistas, con proyecciones. Y ahora, como a mí me gusta tanto traer el deporte y a veces los abogados juramos que lo sabemos de todo, lo que vamos a hacer es que cuando hay un evento grande deportivo, pues traemos a Javier para que tire 5 minutitos su insight y ahí la gente no puede criticarme de hablar de lo que no conozco. Así que nada, mucas gracias. Aquí a la orden y de un placer estar con ustedes y como les dije, es bueno que haya una perspectiva distinta hacia este tipo de programas. Gracias. Eso es todo por hoy. Regresaremos la semana próxima, si la naturaleza nos lo permite. Agradecemos nuevamente a Javier por estar con nosotros. Recuerden suscribirse a nuestro podcast a través de Apple Podcasts o escúchenos en SoundCloud. Así pueden descargar todos nuestros episodios y escucharnos cuando quieran, aunque no tengan internet. Déjennos una reseña de 5 estrellas en iTunes para ayudarnos a llegar a más gente. Y síganos en Facebook, Instagram y Twitter para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.